Ciertamente en la Comunidad Valenciana aún podemos descubrir lugares donde la grandiosidad de la naturaleza en su estado más puro es capaz de sobrecogernos. Con toda seguridad, una de estas últimas zonas es la Tinensa de Benifassà. Situada en la porción más septentrional de nuestra comunidad y lindando con las provincias de Teruel y Tarragona, aquí se dan cita paisajes de una increíble majestuosidad. Los barrancos, de orografía tormentosa, con agudas pendientes y cortados donde la erosión ha ido moldeando caprichosamente las grandes moles calizas, contrastan con los suaves altiplanos situados a más de 1000 metros de altitud y en muchos casos armonizados con pequeños rincones dedicados a cultivos agrícolas tradicionales. El sosegado vuelo del buitre nos permite introducirnos desde su perspectiva aérea en el conocimiento de los distintos ambientes y de la vida que este recóndito paraje natural atesora desde tiempos inmemoriales. Nuestro recorrido comienza en el otoño. Es entonces cuando los centenarios chopos situados en las cercanías de riachuelos y pequeñas lagunas van adquiriendo ese tono amarillento característico, paso previo a la pérdida total de las hojas que se producirá en el invierno. Sin embargo, reconocer esta época del año en los pinares que tapizan amplias zonas de la Tinensa es tarea más complicada. Únicamente manchas de intensos tonos rojizos o amarillentos, repartidos aleatoriamente entre los predominantes tonos verdes de los bosques de coníferas, delatan esta época del año. Entre los árboles caducifolios destaca este hayedo, que localizado en la actualidad únicamente en las cercanías de la Tinensa, pero ya en Tarragona, conforma un importante bosquete que subsiste como una verdadera reliquia de la vegetación que poblaba esta zona hace miles de años, cuando el clima era más húmedo y frío que el de nuestros días. Los robles, por su parte, tienen en esta zona de la Tinensa los bosques mejor conservados de la Comunidad Valenciana. Conforme avanza el otoño, sus hojas van depositándose en el suelo, y así con el tiempo contribuirán a enriquecer la tierra. En ella, y si aguzamos la vista, podemos ir descubriendo toda una serie de curiosas estructuras vegetales típicas de estas zonas de abundante humedad y buen sustrato. Estamos penetrando en el fascinante mundo de las setas. Aquí podremos encontrar especies de todas las formas, tamaños y colores imaginables. Evidentemente, entre esta gran variedad hay que ser un verdadero experto para saber identificar cuáles son o no peligrosas para el hombre. Aunque cualquier buen conocedor de los montes valencianos distinguirá sin muchas complicaciones a los robellons, con seguridad una de las setas más apreciadas. El otoño también es la época de la recolección de trufas. Pero para obtener estos preciados hongos, no hace falta tan solo tener buena disposición y ganas de hacer kilómetros.
En este caso, son esenciales los años de experiencia, ser un excelente conocedor del terreno y, sobre todo, contar con un perro especialmente adiestrado para esta actividad. Con la llegada de los días fríos, las precipitaciones comienzan a ser en forma de nieve. Aunque estas nevadas varían mucho en intensidad de unos años para otros, no es extraño que en altitudes superiores a los 1000 metros se produzcan copiosas nevadas que en algunas ocasiones son las responsables de importantes contratiempos relacionados con las comunicaciones por carretera. Es por tanto relativamente frecuente que durante varios días en enero o febrero la carretera que une la Tinensa con Morella quede cortada a la altura del puerto de Torremiró, a veces con una capa de nieve superior a los 2 metros. En estos días es posible que las temperaturas desciendan a los 10 grados bajo cero. Incluso existen mínimos históricos de 20 grados bajo cero alcanzados en Morella en el invierno de 1891. Pero por lo general estas temperaturas extremas duran poco tiempo, y aunque tímidamente, pronto empiezan a calentar los primeros rayos del sol. Es entonces cuando el Azor, desafiando la baja temperatura del agua, se atreve a darse su primer baño después del invierno. Con la suavización de la climatología, la nieve va poco a poco derritiéndose y va dejando al descubierto los destrozos que las fuertes nevadas han causado en ciertas zonas. Durante esta época de deshielo, pequeñas torrenteras y riachuelos aparecen por doquier. Puntualmente, y en recónditos parajes perdidos por las zonas más abruptas, es posible localizar rincones que, como la impresionante cascada de El Sal, diversifican el paisaje confiriéndole una innegable belleza. Asociadas a estas zonas de abundante humedad, podemos descubrir una curiosa especie vegetal, la Pinguicula grandiflora, planta carnívora que se desarrolla en suelos pobres y que completa el aporte de nutrientes necesarios mediante la captura de pequeños invertebrados que quedan atrapados en sus hojas. Toda el agua que los diversos arroyuelos van captando después de sinuosos recorridos llega al río Senia, principal curso fluvial permanente de la Tinensa. En estas áreas más bajas la primavera se va abriendo paso y empiezan a observarse las primeras floraciones en el bosque de ribera. Por su parte, las flores del erizo de montaña o asiento de monja serán uno de los primeros indicios de que esta nueva estación también ha comenzado en la alta montaña. Los árboles y arbustos caducifolios van echando sus primeras hojas. El boj ya está totalmente florido. Y así, poco a poco, la primavera se va adueñando de toda la Tinensa. El ambiente se impregna de agradables aromas y por doquier aparecen rincones adornados de vivos colores. Es la estación de la vida. Poco después, el rusco y el madroño aparecerán engalanados con sus característicos frutos.
Respecto a la fauna, aunque la diversidad es amplia, dos especies son las que podemos considerar, desde cualquier punto de vista, como los reyes de estos abruptos paisajes. Una de ellas es un ave, el buitre, que formando colonias más o menos numerosas, ocupa los grandes farallones calizos, prefiriendo en especial los que se encuentran bien soleados. Es una enorme rapaz carroñera de más de 2 metros de envergadura que posee en la Tinensa y en sus sierras cercanas las únicas poblaciones estables de toda la Comunidad Valenciana. Muy madrugador en sus tareas reproductoras, a finales de diciembre o primeros de enero ya es posible localizar a los adultos realizando insistentes vuelos hacia los inexpugnables farallones calizos, donde en cuevas o plataformas instalan su nido. En él depositan un solo huevo, del que tras una larga incubación nacerá un pollo que permanecerá aún en el nido durante más de 3 meses. Considerado casi extinguido en la Comunidad Valenciana a finales de la década de los 70, su población ha experimentado un esperanzador incremento gracias a las medidas proteccionistas adoptadas, entre las que destaca la creación de comederos donde periódicamente se les aporta alimento extra. Pero el animal que realmente domina estos escarpados parajes es, sin lugar a dudas, la cabra montés, especie cuya población mundial se restringe únicamente a la península ibérica. Se trata de un ungulado que antiguamente ocupaba planas y montañas bajas, como lo atestiguan los abundantes restos de fósiles y pinturas rupestres descubiertas en esta zona. Con la masiva presencia del hombre en el monte, en los últimos siglos fue desplazado hacia áreas más abruptas e inaccesibles, alcanzando su población valores críticos en los primeros años del siglo XX. Pero en la actualidad, y debido al despoblamiento de amplias zonas de montaña, la cabra ha experimentado una paulatina expansión y ha ido ocupando áreas más bajas. Su época de celo transcurre durante los meses de octubre y noviembre. Es entonces cuando se producen los espectaculares enfrentamientos entre los machos. El que se muestre más fuerte saldrá victorioso de estos combates y será el encargado de cubrir a las hembras. Estas, tras un periodo de gestación de 5 meses y medio, ya en mayo o en junio, darán a luz por lo general a 2 cabritillos, que en el caso de que sean machos, alcanzarán la talla de las hembras adultas en el primer año de vida.
Hasta ahora hemos ido repasando algunos de los valores naturales de este paraje. Quizás sea un buen momento para conocer un poco sobre la presencia aquí del hombre. La Tinensa de Benifassà ha sido y de alguna manera sigue siendo una de las zonas más aisladas y olvidadas de la Comunidad Valenciana. De hecho, hasta bien entrada la década de los 50 no contaba ni con energía eléctrica ni siquiera con carreteras. En la actualidad, la mayoría de sus pueblos, Corachà, Boixar, Castelldecabres o Fredes, están casi abandonados y tan solo La Pobla y Ballestar dan la sensación de vida activa durante todo el año. Pero no cabe ninguna duda de que estas comarcas atesoran una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural y artístico. Como ejemplo, la misma ciudad de Morella o la pequeña iglesia románica de Corachà, construida en el siglo XIII. Aunque dentro de lo que es la Tinensa, el edificio religioso más impresionante es el monasterio de Santa María de Benifassà. Situado en el término de La Pobla, es el más antiguo de la Comunidad Valenciana. Su construcción se inicia exactamente en 1233 por orden de Jaume I, después de ganar Morella a los árabes. Todo él es una joya arquitectónica, aunque destacan las muestras del más puro gótico del ábside y del crucero. Pero también podemos adivinar una azarosa historia pasada en muchas de las masías que aparecen dispersas por estos montes. Por desgracia, los primeros años del siglo XX marcan el inicio de una progresiva emigración de los pobladores de esta zona hacia áreas litorales con mejores expectativas socioeconómicas. Esta emigración se hace especialmente grave en la década de los 50 y lleva consigo el despoblamiento generalizado de la Tinensa y el abandono de masías e incluso de pueblos enteros. Como consecuencia, este despoblamiento también llevó consigo el que amplias superficies dedicadas a cultivos de secano de montaña dejaran de ser explotados, permaneciendo como casi único aprovechamiento no forestal el pastoreo con ganado ovino. Por contra, de esta nueva situación hubo un claro ganador, el bosque, que poco a poco fue colonizando las miles de hectáreas que dejaron de ser cultivadas. En estos bosques podemos distinguir básicamente dos tipos de masas forestales, los pinares y las encinas. Los pinares, con dos especies dominantes, el pino negral y el silvestre, son los encargados de tapizar las mayores extensiones de la Tinensa. Es entre su denso ramaje donde se desenvuelve a las mil maravillas el azor, rapaz especialmente dotado para el vuelo y la caza en zonas con abundante masa arbórea. Por su parte,
Los bosques de encinas, aunque no tan abundantes como los de pinos, también se encuentran bien representados y ocupan extensas áreas. Generalmente no poseen un porte muy elevado, debido al aprovechamiento que históricamente se ha hecho de ellos, ya que su crecimiento no es tan rápido como el de los pinares. Pero con los años, poco a poco, y desde que son más respetados, van colonizando las tierras de las que antiguamente fueron expulsados. Muchas son las especies animales que eligen los encinares como lugares de refugio y alimento. Entre ellos, jabalí. Incansablemente husmea con su prominente hocico, buscando los frutos de las encinas, las bellotas, manjar que este animal nunca desprecia. Pero por desgracia, una porción importante de estos montes no gozan de buena salud. Algunas zonas de la Tinensa y otros bosques cercanos están sucumbiendo, lenta pero inexorablemente, por los efectos de una enfermedad causada por agentes hasta la fecha no conocidos con exactitud. Esta enfermedad afecta a toda la vegetación, pero es especialmente virulenta en enebros y sobre todo en pinos. Y los daños ya se ven patentes también en los encinares e incluso en cultivos arbóreos como olivares. Se barajan varias hipótesis sobre las posibles causas de este revés ecológico, desde estrés hídrico a ataques de hongos. Pero muchos estudios científicos apuntan hacia la posibilidad de que se trate de un problema de lluvia ácida, producida por la central térmica de Andorra, situada en tierras de Teruel, pero relativamente cercana a estos montes. Urge pues la puesta en marcha de los medios oportunos que frenen el deterioro de esta incomparable masa floral, donde cientos y cientos de especies de nuestra fauna y flora conviven en armonía dentro de un delicado equilibrio ecológico. La Tinensa de Benifassà es con toda seguridad uno de los últimos enclaves valencianos en donde la naturaleza aún nos puede maravillar mostrándose libre y exuberante, tal como es, y en donde las agresiones del hombre aún no han conseguido alterar de forma irreversible la vida que atesora. Por ello, este paraje debe ser conservado a toda costa y legado como uno de los mejores exponentes de nuestro patrimonio natural a las generaciones futuras.